con lazo de amor y porque podemos estar en su presencia. Y ojalá podamos este tiempo que el Señor nos ha dado bien. Amén. Tiene el tiempo para escuchar al Señor, para sentir su presencia, para que salgamos de este lugar sano, restaurado, ¿cierto? Como el Señor quiere, porque Dios quiere que se bien para nosotros. Amén. Vamos a pasar la palabra del Señor que se encuentra en el libro de San Juan. Capítulo 14, verso 16. ¿Amén? Saludamos también a los hermanos que están ahí en el Zoom. Que el Señor les bendiga, los que están en las redes sociales. Sean todos bienvenidos. Le daremos lectura del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, amado Dios, por tu palabra que ha sido leída, Señor. Te pido que sea ministrando mi vida, la vida de mis hermanos, Señor. Bendice tu palabra, Padre celestial. Enséñanos por ella, Señor, y que la podamos atesorar, la podamos guardar en nuestras vidas, Señor. Llénanos, Padre, de tu palabra, llénanos de tu gracia, llénanos de ti, Señor. Que nos podamos ir, Padre, llenos de ti, rendidos a tu santa presencia, adorándote, bendiciendo tu nombre, Dios Todopoderoso. Gracias por esta oportunidad que nos tienes de reunirnos, Señor, en tu casa de oración, para adorarte, para bendecir, para escuchar tu palabra. Gracias, Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, yo no sé cuándo ustedes se han sentido alguna vez solo, ¿cierto? O sola. Pero a veces uno se casa, ¿cierto? Para no sentirse sola y se siente solo. O tiene muchos hijos y también se siente solo, ¿cierto? Porque en el interior del hombre, de la mujer, no hace falta algo, que es el Señor. Cuando no tenemos al Señor, o cuando nos apartamos del Señor, ¿cierto? O cuando dejamos de orar, de buscar el rostro del Señor, nos pasa eso, porque nos sentimos solos. Pero el Señor nos hizo una promesa, la cual dice que Dios no es hombre para mentir. Y Él prometió y se cumplió, ¿cierto? Y Él dice en su palabra que enviará un consolador. Amén. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Para siempre, ¿cierto? No es un ratito, es para siempre, desde la niñez hasta que el Señor nos llame, ¿cierto? Que seamos viejitos, como el Señor quiera, dice que Él va a estar con nosotros para siempre, porque Jesús rogó al Padre, ¿cierto? Y en el verso 17 dice, el Espíritu de verdad, el Espíritu de verdad es cual el mundo no puede recibir porque no le ve. El mundo no entiende las cosas del Señor, aunque nosotros queramos explicarle, no la va a entender, porque el único que convence es el Espíritu Santo, ¿cierto? Aunque nosotros a veces nos enojamos porque queremos que la persona se convierta, queremos que la persona haga esto, lo otro, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Solo presentar y presentarnos delante de Dios, porque el único que le da arrepentimiento es el Espíritu Santo. Amén. En el mundo no le conoce y no le puede recibir tampoco. ¿Cierto? No le recibe. Ahora me acordé cuando Pablo, ¿cierto?, predicaba y hacía milagros, y había otra persona que era como, no hacía milagros, pero él quería comprar lo que Pablo tenía. Y Pablo
Lo reprendió porque ¿cómo le iba a vender el Espíritu Santo? Y este hombre quería lo que Pablo tenía. Hay gente que quiere lo que tú tienes y lo que yo tengo. Y a veces no nos damos cuenta, ¿cierto? Pero estamos sellados con el Espíritu Santo. Estamos sellados con el Espíritu Santo y Él siempre va a estar con nosotros. Dice que el que está caído, para su Señor está caído. Amén. Y el Señor nos levantará en su tiempo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Orar por el que está caído. Amén. Y el que está firme, dice la palabra del Señor, que no caiga aquí, porque igual podemos caer. Porque el Señor nos quiere a todos por igual. Y Él dice que el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, porque está cegado sus ojos. Cuando el Espíritu Santo vino sobre la vida del apóstol Pablo, dice que su escama, ¿cómo se dice? Salieron, ¿cierto? Tenían sus ojos y no, se quedó ciego. Porque él no lo podía ver. Pero cuando vino el Espíritu Santo, el Señor le reveló todo. Amén. Lo que tenía que hacer. Y así también el Señor a nosotros nos revela lo que tenemos que hacer. Nos revela, nos amonesta el Espíritu Santo, ¿cierto? Y nos guía. Amén. Y dice el verso 18, no dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Amén. El Señor no nos va a dejar huérfanos. Aunque falte el padre o la madre, Él permanece. Él es fiel. Amén. Él no te va a dejar solo. Jesucristo permanece. Y Él lo dijo que no los va a dejar huérfanos. Y en el verso 26 del mismo capítulo dice, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, en el nombre de Jesús, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Ahí le están hablando, ¿cierto?, a los discípulos, porque el Señor tenía que descender al cielo, ¿cierto? Pero dijo que no le iba a dejar huérfano ni solo. Y ahora nos dice nosotros, porque la palabra es para nosotros. Amén. Que no nos va a dejar huérfanos, que Él estará con nosotros siempre. Y dice la palabra del Señor, hasta el fin del mundo. Amén. Dice más el Consolador, el Espíritu Santo, al quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. ¿Quién nos enseña? El Espíritu Santo. Nosotros tenemos que buscar a Dios, leer su palabra, y Él nos va a recordar, y Él nos va a enseñar, y Él nos va a guiar, ¿cierto? Y además el Espíritu Santo es el Consolador. Cuando estamos tristes, ¿cierto?, nos sentimos solos. ¿Quién nos consuela? El Espíritu Santo. ¿Quién da la paz? El Espíritu Santo dice que da la paz que el mundo no conoce. Que dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo la doy como el mundo la da. O sea, no es una paz pasajera, es una paz permanente. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El Señor le dice que no nos debemos, ¿cierto?, no tengamos miedo, porque está el Espíritu Santo con nosotros. Y Dios es con nosotros. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que mora en usted y en mí. Amén. Las funciones del Espíritu Santo dice que Él convence, ¿cierto? En el mismo libro de San Juan, capítulo 16, verso 7, dice, pero yo os digo la verdad, os conviene, perdón, capítulo 14. Pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecador, por cuanto no creen en mí, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás.
¿cierto? El innombrable. Pero el Señor envió a uno mucho mayor, porque es Dios con nosotros, que es el Espíritu Santo. Amén. Que convence, ¿cierto? Y Él es la verdad. Y Él es el consolador. Amén. Era necesario que Jesús descendiera para que viniera el Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra del Señor que Él estaba, Jesús, lleno del Espíritu Santo. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Dice que nos guía. Y también que revela su palabra. En 1 Corintios, capítulo 2, verso 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Nosotros no podemos engañar, aparentemente, ¿cierto? Porque usted ve mi apariencia, pero yo lo puedo engañar, pero el Espíritu Santo no, ¿cierto? Hay un ejemplo de la palabra del Señor que Ananías, ¿cierto? Cuando le metieron a Pedro y su esposa, y el Espíritu Santo le reveló y fueron muertos, fueron sacados muertos del lugar. Porque nosotros no podemos mentirle al Espíritu Santo y no podemos engañar. Amén, porque Él escudriña todo. No sé si en el verso hasta el 15, para que sigamos viendo. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu del que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea, nosotros hemos recibido el espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y ahí podemos saber lo que el Señor quiere de nosotros, ¿cierto? Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén. Pero el hombre natural no percibe las cosas que no son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se ha de discernir espiritualmente. Amén. Nosotros no le podemos pedir a una persona natural que comprenda las cosas espirituales, ¿cierto? Porque son cosas aquí del Espíritu, se disciernen del Espíritu, ¿cierto? Y nosotros que tenemos el Espíritu Santo, el Señor nos ayude, nos da el entendimiento para discernir las cosas espirituales. Amén. Y este Espíritu, ¿cierto?, vive dentro de nosotros. El Espíritu Santo estuvo, bueno, siempre ha estado Dios con nosotros desde la creación. Cuando Dios dijo en el principio, hagamos al hombre, y estaba el Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿cierto? Él estaba en la creación. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En San Juan 15, estamos aquí mismo, ¿cierto? En el verso 26 también dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Amén. El Espíritu Santo es el que da el testimonio de Jesús. El Señor bendiga su palabra. Roguemos al Señor, ¿cierto? Que ese verdadero, el verdadero de verdad, que es el Espíritu Santo, que pueda estar dentro de nosotros, ¿cierto? Que nosotros no podamos impedir que el Espíritu Santo esté dentro de nosotros. Tenemos que dejar que el Señor nos dirija, que el Señor nos guíe, que el Señor nos enseñe, ¿ya? Porque
Sí, dicen que la palabra mata, pero la palabra con el Espíritu Santo vivifica la vida, ¿cierto? La palabra es vida. La palabra de Dios es vida y es eficaz y es cortante más que una espada de doble filo, dice la Escritura. Pero cuando nosotros le hablamos con el Espíritu Santo de Dios. Amén. El Señor quiere que nosotros estemos llenos de su Santo Espíritu, como cuando estuvieron en Pentecostés, ¿cierto? Fueron llenos del Espíritu Santo. Y hubieron señales, ¿cierto? Hablaron en nuevas lenguas, se manifestó, ¿cierto? El Espíritu Santo, las personas. Había gente que no era del mismo lugar, que hablaba otro idioma, que hablaba en otro idioma. Y la gente decía, oye, ¿por qué él habla de esta manera? ¿Cierto? Porque era el Espíritu Santo que daba las palabras a las personas. Amén. Y esto sale en Hechos capítulo 1. Vamos a leer. Ese capítulo 1 le vamos a leer. Dice, la promesa del Espíritu Santo. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que le había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual le dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, tanto dentro de no muchos días. Amén. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros hacer los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Amén. En el 11 dice, los cuales también le dijeron, varones Galileo, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habíais visto ir al cielo. Amén. Y en el capítulo 2 dice, la venida del Espíritu Santo. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablar. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y eso es estruendo que juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno lo iba a hablar en su propia lengua. Amén. Cierto que el Señor le dio a todos la lengua y los otros estaban atónitos porque hablaban, ¿cierto?, en las lenguas que ellos sabían, la conocían. Pero así es el Espíritu Santo, el que nos dirige, el que nos enseña, ¿cierto?, el que nos guía. Amén. Y el Señor quiere que yo estemos llenos del Espíritu Santo, llenos de su gloria, llenos de su poder. Así nos evitaríamos muchas cosas, muchos problemas, muchas tristezas. Que dice la palabra del Señor que en el mundo tendremos aflicciones, pero Jesús dijo, yo he vencido al mundo. Amén. Y Él estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Amén.
Dios bendiga su palabra. Yo quería compartir esta palabra del Señor. Y si usted hace tiempo no ha sentido el Espíritu Santo del Señor, o si lo ha sentido, que bueno, ¿cierto? Seamos llenos del Espíritu Santo, ¿cierto? Porque eso tiene, dice la Escritura, que tiene que correr como río de agua viva, ¿cierto? En un río, el agua no está estancada. El domingo el pastor también explicaba. Esa agua tiene que correr, porque si el agua no corre, se pudre, ¿cierto? Sale mal olor, sale bicharraco. Si nosotros estamos estancados, también nos van a salir cosas que el Señor quiere. Pero si el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, lo buscamos cada día, leímos la palabra del Señor, amén. Hay diferentes maneras, no necesariamente que usted pase hincado todo el día, o pegándose en el pecho, o leyendo, no sé, hay gente que pasa todo el día, no quiero ofender a nadie, con el rosario en la mano, ¿cierto? Pero ellos no tienen el Espíritu Santo. Hay gente que sí, gente católica, que han sido bautizados, y el Señor se ha revelado a ellos, y se han convertido, ¿cierto? De todo, porque el Señor llama al griego, a los griegos, a gentiles, ¿cierto? Pedro decía que no iba a comer esas cosas, pero el Señor le estaba revelando que nunca era porque tenía que ir a predicar a los gentiles. Amén. Y el Señor murió por mí y murió por todo el mundo, y Él quiere que nosotros podamos recibir su Santo Espíritu. Amén. Que nos guiará a la verdad y a toda justicia. Y si no lo has sentido, yo te invito en esta noche que sienta al Señor, que abra su corazón al Señor, que pueda sentir una vez más la presencia del Señor. Amén. Y quiero, vamos a pasar hay una alabanza, y quiero que, ojalá yo con el permiso de la hermana Connie, porque ella está a cargo, yo hablé con ella, así que la vamos a poner, y yo le voy a invitar que usted la cante, la ley va a estar ahí, no es difícil de aprender, y que abra su corazón para que el Espíritu Santo nos lleve. Amén. Porque ese es el propósito. Nosotros tenemos que llenarnos, a adorar al Señor y a llenarnos del Espíritu Santo y a bendecirlo. Si nosotros venimos a bendecir al Señor, no vengamos solo por cumplir, porque a veces uno viene por cumplir. Viene para que el pastor no se enoje, o para que la pastora no se enoje, o para que nos vea. No vengamos a ser un número, sino vengamos a adorar al Señor. Y porque Dios podamos llenarnos de la gloria de la presencia del Señor. Amén. Porque esa presencia de Dios es quien resucita a los muertos, y es el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que cuando resucitó Jesús, fue el Espíritu Santo que lo resucitó. Ese Espíritu dice que mora dentro de mí y dentro de usted. Yo hace poco visité, bueno, siempre voy donde mi tía. Hubo un día que mi tía estaba muy mal, no nos habíamos dado cuenta. Ella casi no respiraba, mi prima se asustó porque ella estaba postrada. Se postró, o sea, está postrada hace un año, se cayó, no se paró más. Además sufre de Alzheimer hace muchos años. Y yo le doy la gloria al Señor, lo he contado en otros momentos, que cuando yo he ido, para la gloria al Señor, la mayoría de las veces, ella está lúcida. Pero ese día yo me quedé conversando en el living con mi prima, cuando la fui a ver al tiro. Y mi prima, cuando la fue a ver, ella no despertaba, se fue un sueño profundo, no despertaba. Pero ¿sabe que a mí no me dio miedo? Pero ella no despertaba, la miraba, estaba como ira, como cuando fallece. Y yo me puse a orar al Señor y despertó, para la gloria del Señor. Despertó como que estaba durmiendo, pero era mi prima. Estaba desesperada porque no despertaba por nada, se tiró encima de ella, le hablaba, le pegaba, pero el Espíritu Santo la despertó. No fui yo, fue el Señor. Y reprendía la muerte y le doy la gloria al Señor, porque nosotros tenemos el poder para hacerlo. Amén. Y tenemos que creerlo, porque a veces dudamos y estamos como la onda del mal, que va, que viene, que va, que viene, y estamos así, y eso no le agrada. El Señor, la mejor prueba siempre que Él existe es el Espíritu Santo de Dios. ¿Usted lo ha sentido? Yo lo he sentido. Y por eso le pido al Señor, y le invito a cantar esta canción. Gloria a Dios.
La última vez, para que nos llenemos de la gloria al Señor con su palabra, porque eso es lo que Dios quiere que nosotros nos podamos llenar. Y el tiempo que tenemos poder, ¿no es cierto?, bendecir al Señor, aprovechar, amén, aprovechar de su gloria,